con Armando. Y Armando, decime, la Revolución Francesa, digamos que tuvo dos facetas. Una, intentó copiar la Revolución Americana y la Iglesia, y después creo que se produce en el seno de esa misma revolución un conflicto grande que hace que Europa entre en una situación de alta inestabilidad permanente. ¿Podrías profundizar esto? Primero que todo, la historia de Europa es la inestabilidad permanente. La historia, la guerra de los 30 años fue mucho anterior a la guerra de los 100 años, fue muy anterior a la Revolución Francesa. Como dice Montesquieu en las cartas persas, ¿no? El persa le dijo: no había una religión que se pelearan más entre ellos que los cristianos. Lo que pasa es que nos han vendido una historia de Europa falsa y nosotros no las hemos comprado. La Revolución Francesa vino supuestamente... Además, no han mostrado la virtud de la guerra y la conquista a través de la fuerza. Casi la hemos ignorado, porque todo lo malo de Europa parece como anecdótico y queda lo que ha quedado como positivo, que lo único que tienen de positivo hoy es que perdieron la guerra del 40. Porque si hubieran ganado la guerra del 40, donde estaban todas las ideas en que ellos creían, que es el colectivismo, que tiene dos facetas, el nacionalismo y el socialismo, donde se pasa del derecho divino de los reyes al derecho divino de los pueblos o el derecho divino de la nación. Nuevamente hablamos de entelequias para justificar el poder político absoluto en desmedro de los derechos individuales de cada uno. Por eso yo digo que el colectivismo es el individualismo por antonomasia, porque es un individuo por encima de todos los demás. Está bien. Y sin embargo descalifican éticamente al interés particular cuando nadie está en el gobierno por interés de los demás. Eso es una mentira. El poder político ha sido siempre el egoísmo humano, parte del egoísmo humano, y después de eso, por suerte, en algún momento eso se dividió. Pero cuando se limita el egoísmo de los que producen, aflora en su mayor instancia el egoísmo de los que reparten. Y esta es la falacia de las democracias que tenemos en América Latina y de las falacias de Europa. Francia, tú me hiciste una pregunta que te quiero contestar. La Revolución Francesa fue el crimen más grande de la humanidad, porque le hizo creer al mundo que del crimen provenía la libertad. Francia no ha sabido lo que es la libertad porque no se ha enterado nunca de lo que son los derechos individuales, porque pasó del oscurantismo de la fe a lo que Armando Rivas le llama el oscurantismo de la razón. No. Y es verdad que en un primer momento estaban los girondinos, que tenían entre ellos a Madame Roland, que era lectora de Locke, ¿verdad? Y había una gran crítica a la revolución hecha a partir de Hume, precisamente porque en muchos casos se consideró que Cromwell había sido, desde el punto de vista de la fe, otro Robespierre, porque Inglaterra no se liberó de ser opresiva tampoco. Es una mentira que porque estaba en una isla no fue. Hay que leer la historia de Inglaterra de Hume para saber que la libertad empieza en Inglaterra en 1688. Hasta ese momento, en la época de los Tudors, dice Hume, los ingleses estaban tan sometidos que admiraban la opresión que se ejercía sobre ellos y a sus costas. No. Y si hubiera habido libertades, los Estados Unidos no existirían, porque por algo se fueron los Pilgrims. No. Entonces, y la Revolución Francesa tuvo, si quieres, dos etapas, una igual o peor que la otra.
La primera fue el jacobinismo, ¿no? Que es nuevamente el oscurantismo de la razón, de confundir razón con verdad. ¿Y quién tiene la verdad? El que tiene el poder político. ¿Y qué le pasó a los girondinos? Los mataron a todos, ¿no? Porque estas revoluciones crean que los que se quedan con el poder son siempre los más absolutos, ¿no? Como pasó también entre los mencheviques y los bolcheviques. Bueno, es un principio bíblico que está en el Génesis, ¿no? Quien come del fruto del árbol de la sabiduría termina con el paraíso y es echado del paraíso. Bueno, voy a tener una relación con eso. O sea que es un proceso. No querría entrar en eso porque me tomaría un poco de tiempo, pero lo primero que hay que destacar, volviendo al problema de la moral, es que precisamente la pretensión de saber cuál es el bien y el mal fue por lo que echaron a Adán y Eva del paraíso, porque en el fondo somos falibles. Y lo que tenemos es que tener conciencia de nuestra falibilidad para crear un gobierno que esté limitado. Después, cuando fracasó ya y también le cortaron la cabeza a Robespierre, que yo siempre he dicho que los franceses tendrían que cambiar del 14 de la revolución, la fecha del 14 de julio, cuando mataron criminalmente ahí en, ¿cómo se llamaba el lugar donde hicieron el primer ataque? ¿En la Bastilla? A la Bastilla, ¿verdad? Al 29 de julio, que es el 9 termidor, cuando le cortaron la cabeza a Robespierre, ¿no? Pero después vino Napoleón, que fue que Napoleón es el prolegómeno del fascismo, ¿no? En un retroceso de lo que llamó Ortega una aristocracia sin nobleza, porque él se volvió a creer todo. ¿Y qué hizo? Guerras y más guerras. O sea, Napoleón fue un Hitler de su época. Lo que sucede es que, claro, como sucedió hace tanto tiempo, cuando mataron a alguien hace 100 años a uno le importa poco. Sí, sí. Además no había medios de comunicación que grafiquen la criminalidad de los hechos. Exacto. ¿No? Y la prueba es que Francia fue de tumbo en tumbo una democracia que caía en 1851 casi, si no es por Lamartine, hubiera sido el primer país comunista del mundo. Y no fue comunista, pero que vino el fascismo relativo de Napoleón III, que cae en 1871. Empieza la tercera república, que fenece nuevamente entre Maurras y los socialistas, que eran unos partidarios de Rusia y otros partidarios de los alemanes. Esta es la realidad de Francia, ¿no? Y por eso no pelearon en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los americanos los convencieron de que sí, que habían peleado, lo cual es una mentira. Vichy estaba del lado de los alemanes. Sí, colaboraban. Exactamente. Pero no colaboraban, participaban de la idea, porque siempre le han tenido más bronca a los ingleses que a los alemanes siquiera, ¿no? Entonces, la revolución, y lo peor fue que nosotros creemos que la estupidez en América Latina es producto que somos descendientes de gallegos. No, lo peor que hubo en la independencia latinoamericana fue la influencia del pensamiento lamentable de la Revolución Francesa, que en Argentina su representante fue, por antonomasia, fue el señor Moreno, ¿no? A quien, como tú sabes, Alberdi lo llamaba el corifeo de Rousseau. El corifeo de Rousseau. Y lo que es curioso es que Alberdi se dio cuenta de todo esto, y Alberdi logró desembarazarse de todas las doctrinas filosóficas políticas que degeneraron en el totalitarismo del siglo XX, y al contrario se puso del lado de la Revolución Americana, del pensamiento americano, y eso fue la Constitución de 1853, que hizo de Argentina lo que yo llamé un milagro de la historia.